Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación en C. En esta ocasión trabajaremos lo que es vectores, aprenderemos cómo declarar un vector, cómo recorrerlo, almacenar datos e imprimirlo. Comencemos con una definición acerca de qué es un vector. Un vector es una variable estructurada formado por un número n de variables simples del mismo tipo. Significa que tener un vector es como tener varias variables organizadas en una sola que van a contener el mismo tipo de información. Por ejemplo, si vamos a almacenar números, entonces este es un mismo tipo de información porque todos son de valor numérico. ¿Qué son denominadas los componentes o elementos del vector? Cada información que almacenemos dentro de los vectores, ¿sí?, son los componentes o elementos que van a estar en él. Se distinguen entre sí por un índice. Los índices son los que nos van a permitir recorrer el vector según su posición de memoria. Esta es la estructura que tenemos de un vector o cómo se representa. Tenemos los índices y tenemos la dimensión del vector. Los índices de un vector siempre van a empezar en 0. La dimensión la determinamos nosotros, por lo menos si hacemos un vector de 4, de dimensión 4, entonces vamos a tener 4 espacios dentro del vector. Comenzando desde 0 nos quedarían 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, un vector de dimensión 4 teníamos un conteo en índices de 0 hasta 3, que nos dan las 4 posiciones. Para declarar un vector en C se utiliza de la siguiente forma. La sintaxis es tipo, que es el tipo de variable que se va a utilizar, si es entero, si es flotante, si son letras. Entonces depende de en qué estemos trabajando, vamos a hacer esa declaración. El nombre sí es el nombre del vector, un nombre que se ajuste a las necesidades. Y el tamaño lo podemos definir cuando estemos haciendo el vector o podemos definírselo después capturando por pantalla. En C se declararía de la siguiente forma. El tipo, en este caso por ejemplo tenemos un tipo entero, el nombre es vector. Y utilizamos los corchetes. Los corchetes son los que nos dicen que esto es un vector, que esta variable es un vector. Entonces para utilizar vectores siempre debemos de abrir corchetes. Esto nos va a indicar el tipo de variable que estamos utilizando. Y 4 dentro de los corchetes es el que nos dice el tamaño del vector. Podemos declarar también un vector sin valor y los declaramos por fuera. Los igualamos y los escribimos dentro de unas llaves, si son valores predeterminados que no van a cambiar. Entonces declaramos el tipo, el nombre, abrimos corchetes, los dejamos en blanco, damos igual, abrimos llave y colocamos cada uno de los valores que va a contener. Entonces el mismo vector va a determinar de qué tamaño es. A continuación vamos a ver un ejemplo en C de vectores. Entonces primero declaramos la biblioteca include, la biblioteca stdio, que nos va a permitir utilizar printf y scanf para mostrar y capturar los datos. Declaramos el cuerpo principal, que es el main. Aquí vamos a declarar el vector. Primero que todo vamos a declarar el vector. Recordemos que el vector se compone por tipo, que es el tipo de variable, el nombre, los corchetes, que son lo que nos dicen que es un vector, y dentro de estos el tamaño del vector. Entonces vamos a declarar tipo, vamos a declararlo de tipo entero. Entonces int nombre, en este caso utilizamos el vector, y los corchetes. Dentro del corchete declaramos el tamaño. Inicialmente podemos hacer eso, también podemos capturarlo por pantalla. Declaremos de tamaño 4 y cerramos con punto y coma. Ahora vamos a capturar los datos por pantalla. Para esto mandamos un mensaje solicitándole al usuario que ingrese los datos. Damos un salto de línea para que la información no nos quede toda recogida en una sola línea.
Para eso utilizamos el enlace invertido N. ¿Sí? El enlace invertido en los portátiles lo sacamos con la tecla ALGR y la tecla del signo de interrogación para dar un salto de línea. Ahora declaramos el ciclo for para poder almacenar los datos dentro del vector. Entonces declaramos la variable i, la igualamos a 0, le damos la condición de que vaya hasta 4, que es el tamaño que le indicamos, y que se incremente en 1. Entonces utilizamos si más. Entonces la instrucción es que comience desde i igual a 0 para empezar a recorrer la posición desde el vector i menor a 4. Esto porque declaramos un vector de 4 posiciones y como comienza en 0, entonces va a ir de 0 hasta 3. ¿Sí? Entonces que se detenga antes de que esté 4. Abrimos llaves. Ahora utilizamos scanf para capturar los datos por pantalla. Como vamos a utilizar una variable, entonces declaramos porcentaje de, que es para declarar que vamos a utilizar una variable de tipo entero. Utilizamos ampersand para indicar que vamos a almacenar ese valor. ¿Dónde lo vamos a almacenar? En el vector. Y dentro de los corchetes del vector ponemos la letra i. Ese i es para indicar la posición. Y cerramos la línea con punto coma. Con esto ya almacenamos, realizamos la captura por pantalla. Ahora vamos a imprimir los datos. Para imprimir los datos es recorrer el vector. Para eso utilizamos de nuevo un for con la misma declaración de arriba. Que el contador vaya hasta 3 o i menor que 4 y se incremente en 1. Abrimos llave e imprimimos la información. Entonces, porcentaje de el primer porcentaje de es para indicar la posición de memoria y el segundo para indicar el valor que contiene. Coma, y aquí deben ir las variables que vamos a utilizar. Y dentro del vector i para hacer el recorrido. Para que los datos no nos queden todos recogidos en una sola línea, entonces utilizamos slash invertido n dentro de las comillas. Listo. Vamos a ejecutar nuestro código. Ingresamos los valores. Como podemos observar, nos pide, declaramos el vector de 4 posiciones, entonces nos pide 4 datos. Aquí nos indica en qué posición de memoria está almacenado cada dato. Entonces, en la posición 0 está el número 1, en la posición 1 está el número 23 y así sucesivamente. Esta es la forma en la que siempre vamos a recorrer un vector unidimensional. Espero les haya servido. Para los que no manejan el ciclo for, les recomendamos el video de uso de ciclos for while, do while en esta misma sección. Gracias. Si queremos capturar la dimensión del vector por pantalla, entonces hacemos lo siguiente. Declaramos
una variable que es la que va a contener el tamaño. Vamos a darle nombre size, una variable normal. Luego pedimos esta información por pantalla en printf. Damos la línea con punto y coma y guardamos la información. Porcentaje de y la variable en la que vamos a guardar la información con el ampersand para que se el número. Ya que el número está guardado en la memoria. Entonces, dentro del ciclo for, en vez del tamaño que habíamos predefinido antes, colocamos la variable que contiene la dimensión. Y acá dentro del vector declaramos, le indicamos como tamaño la variable que declaramos arriba, size. Ejecutamos el código para comprobar. Un vector de 4, ingrese los valores para el vector. Listo. De esta forma entonces pueden indicarle el tamaño del vector por pantalla sin antes haberlo predefinido, sino que aquí mismo en ejecución pueden decirle de qué tamaño desean el vector.